Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 6, donde dice: Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. El dueño de la viña ya no tenía más siervos que enviar, ya que después de las acciones tan viles y del trato tan violento, se supondría que el dueño intervendría contra los labradores, pero aún en gracia les da la última oportunidad enviándole a su propio hijo. Y el hijo enviado no era uno entre muchos, sino el único, al que como tal le corresponde el calificativo de amado, en sentido de que es amado porque además es único. Y esto quiere decir que era el único de esa condición. Por tanto, la parábola alcanza aquí su crisma porque el dueño de la viña expresa una esperanza cuando dice: tendrán respeto a mi hijo, ya que el verbo equivale a tener respeto o tener reverencia. Por otro lado, también en el griego clásico, el verbo aparece con genitivo de persona y tiene el sentido de avergonzarse. Es por eso que el dueño espera que los labradores se avergüencen de herir al hijo, como habían hecho con los siervos anteriores. El envío de su hijo fue finalmente, es decir, la conclusión definitiva del trato de gracia. Y a este hijo único lo envían considerando que los labradores tendrían respeto de él, y al fin y al cabo era el heredero y el dueño potencial de la viña. Es por eso que se suponía que debían tenerle respeto y que por lo tanto no actuarían en contra de él. Y note cómo la parábola es una magnífica ilustración de la realidad redentora para la que Jesús había sido enviado. Por otro lado, el apóstol Pablo recuerda que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El verbo que usa el apóstol es un verbo fuerte que expresa la idea de despachar. También podría decirse que Dios despidió a su Hijo, que es otra de las acepciones del mismo verbo. Y el auristo empleado por Marcos indica una acción definitivamente consumada. El envío del Hijo es la expresión suprema de la gracia de Dios en salvación. El Hijo de Dios vino lleno de gracia y de verdad para expresar en su misión y persona la grandeza del amor divino orientado a la salvación del pecador. Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia fluyó del corazón de Dios en el establecimiento del plan de redención producido antes de la creación del mundo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta infinita manifestación de amor, expresado en la gracia, hizo irrupción en la persona divina humana del Salvador, es decir, del Verbo encarnado. Y aquellos que no tenían otro derecho que la condenación eterna a causa del pecado, los que, como los labradores, despreciaron la gracia divina, expresada en tantas formas a lo largo del tiempo,
reciben la visita personal de Dios mismo en la persona de Jesús. Note que no esperó Dios, como tampoco lo hizo el dueño de la viña, a que se produjese un cambio de actitud en aquellos a quienes había entregado una parcela de su propiedad. En el caso concreto de la parábola, en referencia al liderazgo de Israel, pero genéricamente al nombre que recibió de Dios el encargo de cuidar el mundo en que fue colocado sin hacerlo. Note que dejó de honrar a Dios para beneficiarse egoístamente de lo que no era suyo, y Dios trató con Israel de una forma generosa. Cuando los líderes de la nación desecharon al último de los profetas, Juan el Bautista, a quien desoyeron en el llamamiento al arrepentimiento, y mientras ellos pecaban, matando a los enviados de Dios y quebrantando su voluntad, Él en su gracia les envió a su Hijo. El amor de Dios, por tanto, cobra una dimensión incomprensible a la mente humana, como ocurre cuando se leen las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5 y versículo 8, donde dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Y dicho de otra manera, el amor de Dios se manifestó en que mientras nosotros seguíamos pecando, Cristo moría por nosotros. No cabe duda que ninguno de nosotros participó matando a los profetas enviados por Dios, pero nuestros muchos pecados lo equiparan en iniquidad a aquellos a quienes se acusan en la parábola, ya que al enviar a su Hijo, Dios no tiene ya necesidad de enviar nuevos profetas para hablarnos de Él, porque la suprema revelación de Dios se ha hecho en Cristo Jesús. De otro modo, Dios no puede decir nada más de sí mismo, porque la última y definitiva palabra la expresó en el Verbo encarnado. Hebreos, capítulo 1 y versículo 1 dice: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas». Jesús no fue enviado para llegar a ser el Hijo de Dios, sino que fue enviado porque lo era, y por tanto el único capaz de hacer la obra de la redención. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Lo que el dueño esperaba no se cumplió, ya que los labradores no respetaron al heredero, al Hijo amado que le había sido enviado. Es por eso que ellos hicieron todo lo contrario. Se dieron cuenta que aquel era el heredero, de manera que dialogaron entre ellos mismos y llegaron a una determinación, ya que ellos sabían bien que el Hijo como heredero le correspondía lo que los labradores usurpaban, y aquellos perversos labradores tomaron la decisión de matar al heredero para quedarse con la heredad. Es un tanto sorprendente también esta decisión, ya que tal vez los labradores creyeran que el hijo venía para hacerse cargo de la propiedad, porque tal vez su padre había muerto, y también pudiera ser que considerasen al padre como un hombre viejo que envía al hijo porque ya no puede venir él para reclamar lo que es suyo. Pero note que la parábola no está entrando aquí en estos asuntos, porque lo que interesa en ella es denunciar ante toda la multitud presente la condición depravada de los líderes religiosos de la nación de Israel, ya que desde hacía mucho tiempo procuraban matar a Jesús y así lo habían decidido. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 53, dice: «Así que,
desde aquel día acordaron matarle. Se puede notar cómo el odio contra el heredero es evidente y la muerte del inocente colmaría la copa del pecado de quienes se consideraban los líderes de la justicia y de la piedad en Israel. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. El texto es enfático cuando dice tomaron, apresaron al heredero y le dieron muerte. No bastándoles con eso, lo echaron fuera de la propiedad, aunque no es necesario, y en ocasiones se cae en el alegorismo. Lo hecho con el heredero tiene un eco notable de lo que enseña el escritor de la epístola a los hebreos, sobre que Jesús padeció fuera de la puerta, que equivale al campamento en el tiempo del tabernáculo, o como se ha traducido fuera del real. Note lo que dice Hebreos capítulo 3 y los versículos 11 al 13, donde dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esta muerte a manos de los impíos anunciaba antes que el Señor no le tomó por sorpresa, no solo porque lo había predicho, sino porque además estaba anunciado en la profecía. Y la acción despreciable de los labradores en la parábola va a ser trasladada a la más perversa y execrable realidad cometida por los líderes de la nación sobre el Señor, apresándole y dándole muerte fuera de la ciudad, su propiedad, tanto por derecho de heredad real como por estar en ella el templo, que era el lugar que le pertenecía por ser Dios. Continúo con el versículo 9, donde dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquellos malvados pretendían apropiarse de la viña matando al heredero, pero se olvidaban que aún estaba vivo el dueño de la propiedad, y ese dueño, a pesar de su tremenda paciencia, actuaría en contra de ellos. Con una pregunta reflexiva, y note esto, el Señor procura dar a entender a los oyentes de la parábola que desean esperar una acción contra la injusticia e impiedad practicada por los labradores. La parábola concluye con la pregunta dirigida al auditorio en general, pero entre ellos estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que habían venido con intención de pedirle la procedencia de la autoridad con que hacía todo cuanto estaba haciendo y enseñando, de modo que a ellos en forma principal iba dirigida la pregunta y la aplicación de la parábola. Y en cierto modo se le podía aplicar la profecía establecida para lo que se levantan contra Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 y los versículos 3 al 5 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Note cómo la respuesta a una acción como la que habían cometido los labradores malvados no podía ser otra que la de juicio y destrucción sobre los malos, ya que primeramente el mismo dueño sería el que vendría personalmente. Por otro lado,
se puede observar que el futuro del verbo expresa la idea de alguien que vendrá para actuar, y el dueño de la viña actuará contra los homicidas. Y note que ya no está anunciándoles un deseo, sino que expresa la voluntad firme del dueño de la viña. En segundo lugar, destruirá a los malvados. El futuro del verbo expresa la idea de destruir por completo. No quedará nadie de todos aquellos malvados, ni ninguno de ellos podrá escapar de la ira del dueño de la viña. En tercer lugar, dará su viña a otros. Todo cuanto habían recibido los primeros labradores les será desposeído y la posesión será entregada a otros. No son los labradores quienes triunfan, y note esto, con su malvado propósito, sino el dueño de la viña. Dios, representado en la parábola por el dueño de la viña, no permitirá que lo que él plantó quede sin producir fruto, sino que lo dará y lo pondrá en manos de otros. Los líderes religiosos y políticos de Israel se condenan a sí mismos en la respuesta a la parábola. Y es por eso que Jesús les advierte y anuncia del fin que les espera, así como el fin de los privilegios que habían adquirido por la explotación de lo que era heredad de Dios. Y a través de los siglos fueron los líderes de la nación quienes actuaron impíamente en la administración de la heredad que Dios había puesto en sus manos ante su infidelidad. Por tanto, la administración encomendada le iba a ser retirada y puesta en manos de otros que actuasen conforme a la voluntad divina. Sobre estos cambios de posición y situación escribiría luego más tarde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, los versículos 15 al 23. Y es ahora la Iglesia, el pueblo de Dios, puesto por Él, para llevar el fruto y llevarlo para su gloria. Este es el pueblo a quien el apóstol Pedro califica como nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y a ese pueblo salvo por gracia, y además escogido por Dios, Juan lo relaciona con el reino en el tiempo presente. Hechos, reyes y sacerdotes, o tal vez mejor, un reino sacerdotal, como dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Note que esta nación santa está formada por todos los pecadores convertidos a Dios y regenerados por el Espíritu Santo, de todas las naciones, sin exclusión alguna. A este reino sacerdotal se le ha dado ciudadanía celestial, Filipenses capítulo 3 y versículo 20, y le ha sido dado no por méritos o justicia propia, sino por pura gracia, mediante la fe. Pueblo alcanza privilegios mayores que los que tenía Israel, por tanto tiene una mayor también responsabilidad delante de Dios. La advertencia de juicio sobre los labradores malvados, con la advertencia de la destrucción que vendría sobre ellos, tiene un parangón en la Iglesia en sentido de ser retirado el candelero de su lugar. Y no es que los creyentes en una Iglesia infiel a su misión sean destinados a condenación, ya que por ellos murió Cristo eficazmente y no hay condenación para ellos, como dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, y note esto, pero sí puede recaer sobre ellos y, por consiguiente, sobre la Iglesia un juicio en el que el testimonio presencial de ella sea removido de su lugar.
Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5 dice: Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y es por eso que no debemos de olvidar que la paciencia de Dios conduce al arrepentimiento, mientras que la desobediencia del hombre es señal de juicio sobre sí. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Ni aún está escrito, habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Los adversarios de Cristo saben ellos muy bien que está refiriéndose a ellos con la parábola. Los líderes constructores habían rechazado la piedra principal y se empeñaban en construir con sus propios conceptos y materiales. Pero Jesús apela a la Escritura citando de los Salmos. La referencia profética era bien conocida por todos. El Salmo 118 y versículo 22, donde dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y Marcos traslada el texto tomándolo literalmente de la traducción de la 70. Y lo hace mediante una pregunta, cuando dice: ¿Y no habéis leído? Dirigida especialmente a los miembros del Sanedrín, presentes precisamente en aquel momento. La pregunta puede convertirse en una expresión de admiración. ¿Y no habéis leído? Que expresaría también el asombro a causa de la ignorancia de quienes se creían maestros de la palabra. Esta pregunta retórica exige una respuesta positiva por parte del auditorio, ya que no desconocían el texto de la Escritura, pero ignoraban su significado y lo hacían voluntariamente. Es por eso que Jesús hace alusión a la práctica habitual de los constructores, que era desechar las piedras hasta encontrar la que, conforme a su conocimiento, era la ideal para el cierre del ángulo. Esta era una de las piedras más importantes en la edificación. Se colocaba en un lugar central del arco en construcción, de modo que, al retirar los soportes, las dos partes de la edificación descansaban en la piedra central que hacía de cuña, y a mayor presión, mayor sujeción se producía. Dios había enviado a su pueblo a su mismo Hijo, la piedra de sustentación de toda la estructura que Dios levantaba en el mundo. Pero sin embargo los edificadores, los líderes religiosos de la nación, lo desechaban y además despreciándolo. Pero pese a ser esto, sin embargo sería levantado y revestido de gloria para que el Hijo sea también Señor para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Note que Jesús es la cabeza como piedra angular de todo el reino de Dios, el centro de la salvación del hombre y el restaurador de todas las cosas. Por tanto, rechazarlo a Él es rechazar la obra de Dios. De otro modo, es rechazar a Dios mismo y convertir en estéril e incluso pecaminosa cualquier obra hecha en el esfuerzo humano que trata de sustituir la provisión divina. Además del Salmo, la cita también del profeta Isaías nos dice, en el capítulo 28 y versículo 16, Por tanto Jehová, el Señor, dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Por otro lado, ninguno de aquellos, especialmente los religiosos,
que habían venido para hablar con Jesús, podían alegar ignorancia de lo que habían escrito los profetas, ya que ellos conocían bien la Escritura. Los edificadores, en alusión directa a los líderes religiosos de Israel, habían considerado a Jesús como poco digno para creer en él, y por esta razón lo desechaban. Él no podía ser el enviado de Dios, el Mesías prometido. Es por eso que, según ellos, no podían cumplirse en él los anuncios proféticos sobre la piedra angular. En aquel momento se cumplía otro aspecto profetizado por Isaías en otro lugar de su profecía. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53 y versículo 2, donde dice: «No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos». Después de haber sido examinado atentamente durante los 3 años de su ministerio, había llegado a la conclusión de que Jesús no era válido para ellos y había que desecharlo. Todavía más, no era suficiente con desecharlo, debía ser eliminado, es decir, quitándole la vida. Aquel grupo de necios hipócritas, llenos de orgullo y de piedad aparente, solamente aparente, no podían entender que sus propósitos y en breve sus acciones no iban a impedir que lo que Dios había determinado para el Hijo enviado se cumpliese fielmente, ya que Jesús había sido designado por Dios como Señor y Cristo. Y el apóstol Pablo dirá más adelante que Jesús es también la piedra angular en sentido basamento orientado y cúspide de la Iglesia. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Y esta piedra fundamental, desechada por los edificadores, se convertirá para ellos en piedra de tropiezo, de lo que también habló Simeón en Lucas capítulo 2 y versículo 34. Y de la misma manera también habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 y los versículos 32 al 33. Ya que este Jesús desechado, que sería entregado y muerto, resucitará victorioso, lo que traería como consecuencia una acción judicial contra quienes se levantaron en contra de él, descrita y detalladamente en la parábola. Y voy concluyendo con esto. Los constructores normalmente desechan piedras hasta que ellos encuentran una de líneas perfectas que puede servir de piedra angular, la cual era de suma importancia para la simetría y estabilidad de la edificación. Y en la metáfora de Jesús, él, Jesús, es la piedra que los constructores, es decir, los líderes religiosos judíos, rechazaron crucificándolo. Pero sin embargo, el Cristo resucitado es la piedra de ángulo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y los versículos 11 y 12, dice: «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Amigo y amiga oyente, no sé si ha oído bien lo que acabo de decir, cuando dice: «porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Es decir, que solamente es en Jesucristo. Es por eso que la piedra que rechazaron los religiosos era sin embargo la cabeza de ángulo que sostiene todo el edificio. Qué falta de sabiduría, ¿verdad? Qué falta de conocimiento, no darse cuenta que tenían delante aquel
que podía salvarles y sin embargo lo rechazaron. El apóstol Pedro dice que y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, estas personas tuvieron, como he dicho, falta de sabiduría. No hagas tú lo mismo, porque el mismo Señor es el que te invita a través de su Espíritu a que hoy le puedas aceptar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por tanto, yo te animo ahora, si nunca antes has orado y le has pedido a Cristo que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo y repite esta oración y di: Señor Jesús, creo que aparte de ti no hay otra salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón y rogándote que me perdones de todos los pecados que he hecho, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.